Bien, muy buenas tardes a todos y todas en distintas partes donde nos están mirando. Estamos en nuestra charla ya 40, bueno, ya tenemos 40 charlas en realidad, y esta que nos corresponde al día de hoy es muy especial porque estamos con dos grandes amigos, pero también dos grandes expertos, un experto y una experta en el tema que ha sido transversal en este ciclo de charlas virtuales que hemos tenido durante estos 3 meses tan extraños en la historia de la humanidad. Tenemos el honor hoy de contar con César Coll, catedrático de la Universidad de Barcelona, y con Mercè Gispert, profesora titular de la Universidad Rovira i Virgili, ambos acá en Cataluña, en una situación bien particular porque se creía que ya habíamos superado el confinamiento, pero hoy en día en Barcelona, en Cataluña en general, estamos viviendo un estado bien particular. Les hemos invitado porque queremos dialogar justamente sobre educación y tecnología, pero también queremos conocer vuestras opiniones de lo que ha sido durante este periodo de la vida, tanta pregunta, tanto feedback, tantas charlas, tantos seminarios, tanto webinar, tantas reflexiones, tantas escrituras de cara a saber cómo enfrentaremos lo que viene ahora, ¿no? que es en 5 semanas más el retorno a la clase. Junto a mi amigo Ezequiel Pacerón, el director de la ONG Faro Digital, y mi compañera y amiga también Raquel Niño, profesora lectora del Departamento de Didáctica de la Universidad Educativa de la Universidad de Barcelona, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Mercè? ¿Cómo han estado en este tiempo? ¿Y Muy cómo están bien, hoy? muy Muy bien, bien, muchas gracias. muchas gracias. Con mucho trabajo, Estupendo. pero bien. Mucho trabajo, ¿no? ¿Ha sido al final todo Sí, esto? Pues sí, la verdad es que ha sido muchísimo trabajo y en condiciones un poco extrañas y poco habituales. Para algunos probablemente más, para otros menos. Yo creo que en el caso de la universidad aún lo hemos tenido mucho más fácil que en otros niveles educativos, francamente. Pienso que no podemos comparar, que son entre los niños pequeños, digamos, los de educación infantil y primaria, al menos los primeros cursos, luego secundaria y luego universidad, son 3 mundos diferentes y las problemáticas han sido muy distintas para los niños, para las familias y para el profesorado, por supuesto, y para el sistema. También creo que ponen de manifiesto cosas diferentes. Pero antes de seguir, yo quería saludar, Mercè, encantado, Raquel, igualmente. Ezequiel, Pablo. O sea, es un placer estar con todos vosotros y poder pensar juntos sobre todas estas cuestiones. Bueno, para nosotros es un honor, de verdad, contar con vosotros dos en una de nuestras últimas instancias de diálogo no sé si llamarle verano a esto que vivimos, no sé, vacaciones, no sé, bueno, ya nos ayudarán a definirlo. En base a esto, la primera pregunta que les quiero hacer a los dos es justamente una pregunta bien, tiene que ver con lo personal y con lo emocional, pero también con una mezcla entre lo emocional y el racional, pero con vuestra historia personal de estos 3 meses. ¿Cómo ha sido para ustedes este periodo a nivel, primero, individual, ¿no? En su propio entorno familiar, cómo habéis vivido el confinamiento, pero también a nivel profesional? ¿Qué reflexiones habéis sacado de lo que hemos vivido? Vosotros toda la vida os habéis dedicado a la educación, también ambos dos expertos referentes para muchos de nosotros, habéis convergido en el ámbito del uso, de la reaparición de estas perspectivas tecnofílicas y tecnofóbicas, ¿no? En pleno confinamiento, os habréis enfrentado a este fenómeno, habréis reflexionado sobre él. Entonces me gustaría que rápidamente nos contaran un poco vuestra experiencia personal en estas dos dimensiones, ¿no? En la dimensión humana y en la dimensión profesional. No sé si Mercè quieres partir y luego te damos a César. Vale, pues en primer lugar, encantada de compartir esta charla con todos, especialmente con César, que hacemos como de pareja de baile hoy en esta clausura de los webinars que habéis hecho. Encantada de poder colaborar y bueno, yo ah, respecto a la pregunta que nos haces, Pablo, decirte que desde el punto de vista personal, yo he estado confinada 70 días sola en casa, porque, bueno, cuando empezó el confinamiento regresaba de una reunión de un proyecto europeo en Atenas y estaba muy resfriada. Mis padres son mayores, mi padre es población de riesgo y decidí no arriesgarme a irme a ver a mis padres y por tanto eso conllevó que no me pude mover hasta que nos dejaron salir de casa, ¿no? La ventaja es que vivo fuera de la ciudad,
tengo unas vistas fantásticas desde la ventana donde trabajo y mis amigos me llamaban a ver cómo me iba mi confinamiento con vistas, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de mi espacio de confinamiento, no he estado mal. Yo no soy alguien que lleva mal estar sola o conectarme con el mundo a través de la tecnología, y obviamente todo mi entorno familiar y de amigos pues tenían cierto nivel de preocupación de tanto tiempo sola, y por tanto ellos se organizaron para que tuviera la sensación de que estaba acompañada permanentemente. Dicho esto, desde el punto de vista profesional, ha sido una verdadera locura de trabajo, muchísima. Días maratonianos que empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 10 u 11 de la noche, porque como la ventaja y la desventaja de trabajar con diferentes partes del mundo y diferentes ciclos horarios hacía que el trabajo fuera un non-stop, porque cuando unos descansaban un poco, los otros empezaban la jornada, ¿no? Y en este sentido, digamos que una sensación de no poder controlar el tiempo, y esto sí me ha preocupado, ¿no? Después, cuando vayamos a las reflexiones, sí que creo que una de las lecciones aprendidas, así para empezar, es que debemos de gestionar el tiempo de otra manera cuando la tecnología organiza nuestro contexto, ¿no? Porque si no, es la tecnología y la facilidad de conexión permanente la que acaba gestionando nuestro espacio laboral y personal también, ¿no? Y en este sentido sí, eso me ha preocupado. Como decía César en su primera intervención, yo creo que la universidad, digamos que ha tenido una situación bastante más fácil que los otros niveles educativos. Nuestros estudiantes, para bien y a veces para no tan bien, son autónomos, son mayores, son personas que son capaces de organizar su proceso formativo. Esta es la teoría. La práctica después también tienen muchos problemas, pero en todo caso no hemos tenido que tener en cuenta a las familias, no hemos tenido que tener en cuenta aquellos momentos en que los más pequeños no sabían muy bien cómo gestionar su proceso de ir a la escuela a distancia, y las familias no tenían tampoco las estrategias y las competencias necesarias para poder acompañar este proceso, ¿no? Y entonces, bueno, digamos que esta primera intervención la dejaría aquí para no alargarme más. Muy bien, pues mi situación ha sido en parte similar y en parte muy diferente a la tuya, Mercè, ¿no? Similar porque yo también he estado en un entorno privilegiado, o sea, estoy fantástico, un sitio, bueno, no lo veis, pero estoy rodeado de verde y en medio casi de un bosque, o sea que no, que ese punto de vista creo que lo compartimos con unas vistas muy bonitas. La diferencia es que a mí la pandemia me llegó, yo salí de clase a las 8:30 un jueves y el viernes 12, 13, digamos, declaraban el estado de alarma y en casa estaban mi hija, su marido y los 2 niños pequeños, ¿no? Entonces, hemos pasado los 3 meses, digamos, justo lo contrario, Claro. todos en familia. Eso ha sido una lección desde todos los puntos de vista, digamos, tanto a nivel familiar como emocional, como profesional también, porque los niños, uno no llega a 3 años y la otra no llega a 5, y, y los padres, los dos, teletrabajan, digamos, también con conexiones por internet habitualmente ya a todas partes del mundo, con lo cual esto, digamos, había veces que había 5 ordenadores aquí conectados, bueno, en fin, y los niños por el medio jugando. Entonces he podido ver cómo han reaccionado los profesores de los niños, cómo nos hemos organizado nosotros con los niños, con el trabajo. Pero ha sido una experiencia muy, muy fructífera, la verdad, a nivel emocional, a nivel personal, y que me ha enseñado mucho y me ha hecho pensar mucho. Luego tendremos ocasión de comentarlo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el problema, uno de los problemas que hemos tenido a nuestro nivel, que qué problema, digamos, es que hemos estado sobrepasados de reuniones, lo cual que creo que no es el mismo problema que han tenido, digamos, en otros niveles y otras familias, ¿no? Es una situación muy particular de la cual no nos podemos quejar. Pero en todo caso me ha hecho reflexionar, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Cuántas de las reuniones que hemos mantenido durante estos 3 meses eran absolutamente prescindibles? ¿Y cuántas hubiéramos podido ahorrarnos sin menoscabo, sin ningún prejuicio para nadie, ¿no?
creo que ahí es en lo que tú decías, ¿no? Otro día leí, creo que en la introducción de un libro, ya no sé de quién, la verdad ya no recuerdo de quién, una frase que por cierto era de un ministro, ¿no? Y que la puse en Twitter, me parece recordar, que decía, nos preguntamos a dónde nos lleva la tecnología y a lo mejor deberíamos preguntarnos a dónde queremos llevar a la tecnología, ¿no? Y esto es un poco, digamos, creo una de las lecciones, como tú señalabas, digamos, que al menos a mí me ha quedado muy clara de esta experiencia. Bien, coincido, me parece muy, muy interesante señalar esta disrupción del tiempo, ¿no? De nuestros tiempos y cómo la tecnología digital media ahí, y también hay una fuerte disrupción de los espacios, ¿no? No tenemos esa multiplicidad de lugares por donde nos movíamos, y en algún punto la tecnología digital funciona como el único canal para tantas actividades, ¿no? En ese sentido, entrando un poquito ya de lleno a conversar sobre educación, que es el tema que nos ocupa a todos y a todas los que estamos aquí, me gustaría plantearles a ver qué opinan respecto a lo siguiente. Hay un sinfín de artículos, publicaciones, y mismo hemos dialogado en este ciclo de charlas COVID muchas veces sobre si este momento tan excepcional y tan particular puede ser una posibilidad o puede encajar tantos cambios o tantas cuestiones que veníamos desde hace tiempo queriendo modificar en el cruce entre la educación y la tecnología. Ahora, por otro lado, también tenemos un afán por continuar. Tanto Mercé como César, los dos manifiestan que han tenido muchísimo trabajo, y hay como una lógica del sistema de que todo continúe, ¿no? Entonces, tuvimos ese tiempo para tener la reflexión, para poder plantear las bases que nos permitan corregir los errores que traíamos de antes. Quizás, sobre todo, lo pregunto en términos del sentido, ¿no? de la educación. ¿Qué piensan al respecto de esto? ¿Será una posibilidad? ¿Será un contexto este que vivimos y una situación de una tremenda crisis que nos va a permitir poder corregir? ¿O piensan que cuando todo esto termine continuará igual? ¿Y qué lugar piensan que van a ocupar las tecnologías digitales que hoy son el centro para mantener nuestras conexiones, para la continuidad pedagógica? No sé, Mercedes, si querés arrancar tú. Sí. Bueno, yo creo que la situación actual, y esto supongo que durante todo este tiempo lo he tenido que repetir no sé cuantísimas veces, porque la cantidad de interacciones que he tenido que hacer con diferentes colectivos y públicas y privadas, la mayor parte han ido en esta dirección, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho la situación actual es evidenciar los problemas que no hemos sido capaces de resolver nunca respecto al uso de la tecnología en el ámbito educativo, ¿no? Algunas tienen que ver con las competencias de todos los actores de este contexto educativo, y curiosamente de esto se ha hablado poquísimo. Hemos hablado poquísimo de la competencia digital del profesorado, hemos hablado poquísimo de la competencia digital de los estudiantes, y tampoco lo hemos aprovechado para incorporar la idea de la competencia digital ciudadana como una necesidad para poder gestionar toda la tecnología que tenemos y que viene, ¿no? Es evidente que vivimos en un contexto digital, esto no va a cambiar, y yo creo que lo que sí que hemos conseguido es que todo el mundo tenga que reflexionar sobre cómo utilizar la tecnología. La otra cuestión es cuando esto pase, en la forma en que se manifieste esta nueva normalidad, porque esto no lo sabemos nadie, cuánto de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo seremos capaces de incorporar de forma natural al proceso de enseñar para que otros aprendan, ¿no? Y esto será distinto en los diferentes niveles educativos. Me preocupa que hay demasiadas voces aún que están esperando, como sea, que volvamos a la normalidad anterior. Con lo cual quiere decir que hay una cantidad importante de personas que no han tenido ningún interés en reflexionar sobre lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces yo creo que desde la necesidad de que los centros educativos o las instituciones educativas, por decirlo de forma más global, desde la dirección lideren la transformación digital de la educación, hasta la necesidad de que haya programas públicos para que las familias y el contexto social en general
sea capaz de gestionar toda la necesidad esta de incorporación de la tecnología a la vida cotidiana, que va bastante más allá de hablar por un móvil o de enviar un WhatsApp, ¿no? Yo creo que esto se ha evidenciado sobre todo en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, en los barrios más desfavorecidos, donde realmente nos hemos preocupado más por hacerles llegar un dispositivo que por saber qué harían con este dispositivo, porque realmente si les llega el dispositivo y no tienen dinero para pagar datos en el móvil, por poner un ejemplo muy concreto, el dispositivo no les va a ayudar para nada. O si lo tienen y solo saben utilizarlo para jugar, pero no para conectarse al aula virtual de la clase, pues tampoco no va a servir para nada, ¿no? Entonces yo creo que hay un largo camino para recorrer que se ha evidenciado una vez más durante este momento de pandemia y de crisis total, ¿no? Lo dejo aquí, por no extenderme más. Bueno, yo, o sea, estoy en la línea de lo que dice Mercè. Siento que estemos tan de acuerdo, pero bueno, igual llegará un momento que discrepemos en algo, pero oye, seguramente no. En esa misma línea, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención justamente es que he oído muchas voces, muchas voces y poca reflexión. De verdad, poca reflexión de fondo. Digamos, tengo como la impresión de que nos hemos lanzado todos, no culpo a nadie, a todos nos hemos lanzado todos a opinar, a hablar, a decir, y realmente reflexión de fondo no hemos escuchado mucha, ¿no? Será muy interesante si algún día hay un estudio de ver la cantidad de libros y artículos que han salido inmediatamente. Es decir, es como si lo de las nuevas tecnologías nos hubiera llegado este afán por lo inmediato, por reaccionar, por decirlo primero, por tal, y en cambio de no pausar un poco y de no reflexionar y de no pensar. Lo que ha puesto de manifiesto, como decía Mercè, la crisis es muy profundo y no viene de ahora, viene de lejos, ¿no? Entonces, yo no he encontrado muchas voces que retomen esa reflexión. El sentido, tú Ezequiel, ¿no? Sentido de la educación escolar. Hace tiempo que venimos dándole vueltas al sentido de la educación escolar hoy, ¿no? Y en cambio, las reflexiones a nivel mayoritario que se han oído son sobre que si las evaluaciones, si los grupos burbuja, si volveremos o no volveremos, sobre si... y claro, y luego cuestiones más de fondo, como por ejemplo, digamos, es que podemos transformar la educación digitalmente, pero mientras en las familias no haya condiciones y capital cultural para que eso pueda ser utilizado de una manera constructiva por sus miembros, y sabemos que ese es el problema, ya lo sabíamos, pero la crisis no lo ha puesto de manifiesto. El problema no era solo que no tenían infraestructura, conexión de banda ancha y dispositivos. El problema es que cuando lo tenían, no sabían qué hacer con él, ni los padres tampoco. Y el problema, aún si me apuras, desde el punto de vista educativo, es que la mayoría de centros y desde las administraciones se ha potenciado el uso de las tecnologías para escolarizar el hogar familiar. Es lo curioso, digamos que lo que se ha hecho es trasladar todas aquellas tareas que se podían trasladar, que se hacían en el aula, o intentarlo, digamos, al contexto familiar. En lugar, digamos, de preguntarse ese contexto familiar, ¿qué posibilidades ofrece en la dinámica que tiene? Que son distintas en cada uno de los hogares y, por lo tanto, actuar de una manera un poco más acorde con lo que siempre decimos, que en cada sitio se aprende de una manera diferente. Hoy sabemos que se aprende en muchos sitios, pero en cada sitio se aprende de una manera diferente y en cada sitio tiene sentido aprender cosas diferentes. Entonces yo me pregunto, ¿tiene sentido, digamos, trasladar al hogar familiar tal cual, como si fuera un paquete, todas las tareas escolares para que ahora las hagan en el contexto familiar? Como decía Mercè, a lo mejor a nivel universitario, a nivel adulto, con alumnos que tal, quizá, pero yo lo he visto con niños de 3 años, como decía antes, de 5 años, me atrevo a decir que de 10, de 11 y de 12, ¿qué sentido le van a dar? Si ya tenían dificultades para darle sentido a muchas de las cosas que hacían en el contexto escolar, cuando se les pide que hagan eso mismo en el contexto familiar, ¿qué sentido le van a dar? ¿Y los padres cómo van a ver eso? Si les hacen hacer algo que está totalmente, para muchos padres, al margen de la dinámica. Entonces yo creo que, y cierro con esto también esta reflexión, yo creo que ha habido poca reflexión general sobre los temas de fondo que ya se venían anunciando, y en ese sentido diré que
a veces soy optimista y a veces soy pesimista, ¿verdad? Tengo una postura muy janusiana, digamos, no sé, tengo las dos caras. Cuando tal digo, no, no, aprenderemos. Luego me digo, no, no, no aprenderemos. El golpe no ha sido bastante fuerte. Y uno cuando mira la historia de la humanidad se da cuenta de que los cambios de verdad nunca vienen de sacudidas como estas, sino que son lentos, progresivos. Me conformaría con que aprendiéramos algunas cositas y que algunos temas de fondo, digamos, que no están en el debate ni de los políticos, ni de los gestores, ni mayoritariamente se pusieran de manifiesto como esto. Si vuelve a pasar algo así, volveremos a repetir lo mismo. Intentaremos escolarizar los hogares escolares. Esa es toda la política que tendremos. O sea, porque es que muchas de las actuaciones van en esa dirección. Regalaremos, pondremos, daremos ordenadores, tablets, no sé qué, a las familias. ¿Para qué? ¿Para que puedan hacer allí lo que se hace en la escuela o para algo más? Porque si no nos planteamos eso, creo que seguiremos en la misma senda y que aprenderemos poco o sacaremos poco provecho de lo que podamos aprender. Bueno, gracias por las reflexiones y aprovechando que este es un espacio justamente para reflexionar, ¿no? Y basándome un poquito en lo que habéis ido diciendo, mi pregunta sería, por un lado, estamos identificando todas estas problemáticas que no tenemos resueltas, que no son nuevas, pero que están saliendo a la superficie, ¿no? Y se están haciendo más evidentes. Pero por otro lado, parece que en septiembre, como decía Pablo antes, en un mes y poco, ¿no? Vamos a volver a una no normalidad, ¿no? Que decía Mercè, o sea, no nos engañemos, no va a ser la misma normalidad, sino que no va a ser normal, ¿no? Entonces, imaginándonos la vuelta, ¿no? Imaginarnos la vuelta después de vacaciones y teniendo en cuenta todas estas problemáticas que estáis ya empezando a poner encima de la mesa, competencia digital de la ciudadanía, pero competencia mucho más allá también de lo digital, falta de sentido igual de la escuela, desigualdades graves entre familias, esta escolarización de todos los entornos que no son escuela. ¿Cómo podemos afrontar estos retos? ¿Cuáles son vuestras reflexiones partiendo de lo que habéis visto cada uno de vosotros? También además, imagino, investigaciones que han seguido online, César viendo en la familia en casa, ¿no? Estas clases que has visto, ¿no? Que de hecho ha entrado a la escuela en tu casa, ¿no? De alguna manera, y Mercè pues dando clases, participando en investigaciones con distintos colectivos. ¿Cuáles serían vuestras reflexiones o cómo os imagináis esta vuelta en septiembre para afrontar algunas de estas problemáticas que ya habéis puesto encima de la mesa? Bueno, yo digamos que he intentado como transmitir la necesidad al ámbito escolar particularmente, ¿no? De elevar un poco el punto de mira. O sea, yo, como decía César antes, creo que lo que primó durante el primer mes y medio, y esto lo han verbalizado, directores de centros o directoras, profesorado, todo el mundo, que era una emergencia tal de cubrir la necesidad inmediata del día a día, ¿no? Y muy poco tiempo para pensar, porque claro, todo el mundo estaba en una situación que no sabía muy bien cómo gestionarla, pero que tenían claro que no podían desasistir a los niños. Y no desasistir ha sido inflacionar absolutamente de actividades, de conectividad, de todo eso que tampoco probablemente no era necesario. Yo creo que lo que sería razonable o necesario para poder abordar bien el curso siguiente es que, sobre todo los equipos de dirección de las organizaciones, todas ellas, tuvieran una visión más o menos global de hacia dónde se tiene que ir. Y hacia dónde se tiene que ir no quiere decir cambiar la presencialidad por la virtualidad, que es lo que se ha intentado hacer hasta ahora, sino, es decir, muy bien, vamos a priorizar qué es lo fundamental que tenemos que mantener o garantizar y qué herramientas necesitamos para ello, ¿no? Yo diría que de herramientas debemos tener en general todos más de las que necesitamos para cubrir los mínimos imprescindibles. Y por tanto, este es una reflexión, un discurso que podríamos aparcar y que cuesta mucho, ¿eh? Porque lo más fácil es decir, vale, tengo Meet o tengo Zoom o tengo no sé qué, en lugar de pensar para qué me va a servir tener Meet o Zoom o tener el WhatsApp o tener otra cosa, ¿no? Y yo creo que esta es una línea de reflexión que no estamos ahí y que debería llevarse a cabo. Y después,
yo creo también que no hemos sido capaces de hacer aquello que los proyectos últimos, pues de la Generalitat, de la Fundació Bofill, de algunas organizaciones, van diciendo de esta visión 360 de la educación. Hubiese sido el momento fantástico y maravilloso para que esto fuera realmente más una realidad que una utopía o una teoría, ¿no? Y tampoco no hemos conseguido que sea así, porque después de tanto discutir sobre qué haríamos con los niños para que pudieran ir a la escuela, si no cabían en la escuela, y era el momento oportunísimo para decir, tengo auditorios, tengo teatros, tengo bibliotecas, tengo centros de recursos, No, o sea, nos volveremos a quedar en las 4 paredes del edificio de la escuela, como muchos saldremos a los patios y hace buen tiempo, ¿no? Y entonces, esta oportunidad de incorporar la comunidad en esta visión más holística del proceso educativo se ha quedado un poco por el camino, y esto es una de las cosas que me da pena desde el punto de vista de el paso que no hemos sido capaces de realizar, y eso hubiese facilitado la vida a la familia y también al claustro de profesores de los centros, seguro, y la misma comunidad hubiese podido ayudar. Hubiese podido hacerlo también en plena pandemia. Yo no he entendido, y lo he dicho en diferentes foros, por qué se cerraron las bibliotecas, por qué se cerraron los colegios, por qué se cerró todo, cuando se hubiese podido abrir para aquellas familias que realmente no tenían recursos en su casa. Y teníamos cantidades de recursos cerrados con llave. Y entonces esto creo que también ha sido una oportunidad perdida en este sentido. No sé si seremos capaces de incorporar esta visión más global de lo que sería una educación 360, ¿no? Bueno, yo de nuevo estoy totalmente de acuerdo. En la misma línea voy a hacer y no nos hemos hablado previamente, no hemos hablado, que conste, no nos hemos que puesto conste. De acuerdo. Pero, o sea, varias cosas, ¿no? Digamos, la primera, 3 comentarios. Digamos, uno que tiene que ver con las tecnologías y otro que tiene que ver con lo que se llamaba Mercé, y a partir de ahí algunas propuestas concretas que yo, si fuera administración, entre paréntesis, yo creo que aquí hemos de decirlo también, ha habido un gran vacío de claridad de posturas y sobre todo de reflexión y de directrices por parte de las administraciones, me es igual. Digamos, es que ha habido, digamos, una confusión, claro, o sea, que el problema haya sido los grupos burbujas, los no burbujas, los tal, los no sé cuántos, me parece, vuelvo a lo de la pobreza que decía antes, de reflexión y de ideas y de directrices, ¿no? Pero yo creo, desde el punto de vista de las TIC, a mí me ha quedado claro que en muchos centros se utilizan las TIC, pero las TIC no están integradas como un entorno de aprendizaje. Y como no están integradas como un entorno de aprendizaje, se han utilizado de la manera más reproductiva. Es decir, allá donde los colegios, los centros hacían proyectos, pues han utilizado las TIC para que hagan proyectos en casa. Donde hacían tareas y fichas, pues han utilizado las TIC para enviarles, digamos, las tareas. Digamos, pero realmente no hay una cultura en los centros de que es un entorno de trabajo con su peculiaridad e integrado también. Puede estar integrado en la escuela, puede estar integrado en otro lugar. Por lo tanto, yo diría, ahí hay una reflexión, digamos, también a hacer importante desde el punto de vista de las tecnologías, de que han entrado en muchos centros, pero no se han integrado, son elementos auxiliares, sirven para comunicar, para trasladar, para ir a la información, pero no como entornos de aprendizaje. Y creo que esa es una reflexión que deberíamos plantearnos. Luego, yo estoy completamente de acuerdo con Mercé en lo que decía. Yo no puedo, o sea, no puedo... ¿Qué es lo que ha puesto de manifiesto esta crisis, entre otras muchas cosas, además de esto que acabamos de comentar? Bueno, un desconocimiento total por parte de los centros del contexto familiar de sus alumnos. No sabían nada, les enviaban lo mismo a los que, bueno, como aquí, que había 5 ordenadores, conexión a internet y cualquiera podía contestar, a la casa donde no había ordenadores, había 5 personas en 50 metros cuadrados, la conectividad era mala si es que la había, y además cuando los niños preguntaban a alguien algo, pues no sabían qué decir. Entonces, claro, o sea, ese desconocimiento radical por parte de los centros, de la mayoría, de la situación del contexto familiar, en medio de un discurso de educación 360, digamos, como educación 360, es como mínimo sorprendente, ¿no?
digamos, porque ya se me explicará, digamos, qué vamos a conectar, cuando todos sabemos que los espacios de aprendizaje a los que acceden los niños y los jóvenes, a menos hasta una edad, son o a través de la escuela o a través de las familias. Si desconocemos las familias, ¿cómo vamos a acceder, digamos, a esos otros contextos? Por lo tanto, yo creo que esta reflexión es una reflexión también de fondo, ¿no? ¿Qué podrían hacer las escuelas? ¿Qué diría yo que tienen que hacer las escuelas? 3, 4 medidas inmediatamente. ¿Qué aconsejaría yo si me pidieran consejo? Digamos, de qué se podía hacer. Yo diría, primero, yo creo que los equipos directivos el primer día de vuelta después del verano deberían juntar a todo el personal y hacer una reflexión sobre qué han hecho, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho, qué resultados ha tenido, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Creo que si no hacen esta reflexión, todo lo que se haga a partir de ahí será algo que viene de fuera, pero no les va a llevar realmente, digamos, a este cambio. Segundo, yo recomendaría que refuercen las tutorías individuales. Creo que otra de las cosas que se ha puesto de manifiesto es que en situaciones de este tipo, yo diría que además debería ser general, lo importante es el seguimiento y el acompañamiento del alumnado, intelectual y emocional. Y ese seguimiento, digamos, y acompañamiento del alumnado individual, personal, no se ha podido hacer. Y no se ha podido hacer, digamos, primero porque no se ha planteado. Y segundo, probablemente porque no se ha pensado en ello, en fin, se han priorizado otras cosas. Y al lado de esto, reforzar algo que ahora no existe, pero que creo que si se hubiera hecho antes, que es reforzar los vínculos con las familias. Yo me atrevería hasta a hablar, y entiéndaseme bien, no sería lo mismo, casi que de tutorías familiares. Debería ponerse en marcha, digamos, para conocer cuál es ese contexto, qué es lo que hay allí, digamos, y cómo se puede aprovechar el contexto familiar y las oportunidades y recursos para aprender que hay en el contexto familiar, sean cuales sean, para alcanzar los objetivos educativos que se pretende alcanzar, en lugar de imponer las tareas como la única manera para alcanzarlo. Por tanto, yo diría, refuercen las tutorías individuales, refuercen las tutorías o pongan en marcha tutorías o mayores contactos o relaciones con las familias. Y a los ayuntamientos, aquí ya no tanto a los centros, sino a las administraciones locales, diría, oigan, hagan una recensión, hagan una lista de todos los recursos que hay en el contexto y hagan el favor de ponerlo a disposición de los centros. Y centros, hagan ustedes el favor de conocer lo que hay en el territorio, que ofrece oportunidades y recursos para aprender, y utilícenlo, recurran a ello. Es decir, hagan programaciones que tengan en cuenta la existencia de estos recursos. Porque si no hacemos eso, lo de 360 se quedará en discurso vacío, porque evidentemente no va a haber esta conexión entre diferentes entornos y contextos de actividad que ofrecen recursos y oportunidades para aprender. Por lo tanto, sintetizando, yo diría revisar el tema del STEAM y hacer un proceso de reflexión sobre qué ha pasado, cómo lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho así, qué resultados ha dado, qué problemas hemos visto y qué es lo que ha funcionado. Reforzar tutorías en el sentido de seguimiento y acompañamiento del alumnado, tutorías familiares o relación con las familias y empezar a crear de verdad redes a nivel de territorio de entornos y contextos de aprendizaje. Y como primer paso de eso, que es fácil de hacer un inventario de los recursos que hay y de cuáles se pueden utilizar y asegurar, y ahí los centros tienen responsabilidad, pero insisto, digamos que las administraciones también, o más, hacer este inventario y ponerlo a disposición de los centros y de los responsables de estas instituciones, sentarlos en la misma mesa, que se conozcan y que puedan hacer actuaciones conjuntas, aunque sean modestitas, aunque sean pequeñitas, pero empezar a hacer algo. Digamos, yo creo que eso ya supondría un pasito, quizá no sería una revolución, pero serviría para avanzar algo. Bueno, yo la verdad es que agradezco un montón esta reflexión de los dos, porque evidentemente yo iba a preguntar, imagínate, iba a preguntar ahora, ¿qué consejo nos das para la vuelta a clase? Ya están los 4 tuyos, así que, César, pero también me faltaba una arista que os la dejo a los dos así planteada, que es en el retorno a clase. Bueno, la verdad es que tengo 3 preguntas, estoy tratando de hacer una sola. Si fuera un grupo de discusión, este sería un asesinato metodológico a nivel cualitativo, pero bueno, voy a tratar de que fluya en una pregunta. Primero me gustaría saber cómo, claro, entiendo en la familia, el profesorado, pero también está el alumnado.
cómo le podemos transmitir al estudiantado lo que hemos vivido estos meses, cómo también le podemos, en la vuelta a clases, por ejemplo, pienso sobre todo en primaria y secundaria, cómo hacerlos parte de la transición de lo que hemos experimentado, de la conciencia y responsabilidad que debemos tener para que, no digo volvamos a la nueva normalidad, no, que ya la nueva normalidad fue la de junio, entonces ese ya no fue, es rarísimo el concepto. O la normalidad que teníamos desde marzo atrás. ¿Cómo abordamos esto en clase con los estudiantes? ¿Cómo os lo imagináis? O sea, estos 4 consejos son súper prudentes en términos de la relación familia, el profesorado, centro en sí, pero también hay temas de contenidos, de conciencia, de un hecho histórico que acabamos de vivir y que ha pasado. Entonces os dejo esta pregunta, pero no quiero, sé que Ezequiel y Raquel me van a matar, pero quiero plantearles también esta otra. Tiene que ver, como yo les dije que esta era una instancia de conclusión, un poco de reflexión final, uno de los aspectos que más no han mencionado muchas voces, no voy a mencionar porque se tendría que mencionar casi todas, tiene que ver con lo público y lo privado. Es decir, cómo esto podría debilitar a la escuela pública, fortalecer la concertada, o no, o al revés. Algunos plantean, por ejemplo, estos ejemplos de algunas escuelas concertadas que incluso han hecho cosas extraordinarias durante este periodo, versus otras escuelas públicas que han tenido problemas de comunicación entre el profesorado, el estudiantado. Es decir, evidentemente acá ha habido una situación de emergencia donde ha habido que improvisar. Ya dirán ustedes que son de las voces que uno quisiera escuchar para conocer sobre la historia, ¿no? del proceso de inserción de las tecnologías digitales en el aula. Si esta historia de proyectos y de políticas públicas nos sirvió para llegar preparados a esta fase. Eso se los dejo a nosotros. En cualquier caso hubo que improvisar y enfrentarlo. Hay un riesgo ahí en desmedro de lo público, de la escuela pública, y de que esto se agudice incluso en septiembre, y si fuese así, ¿cómo podríamos evitar este riesgo? Porque recién Merced mencionaba la Fundación Bofill, hasta hace poco planteaba como iniciativa que en estos casales de verano hubieran algunos que fortalecieran el recuperar contenido curricular que se perdió durante estos 3 meses, sobre todo para hacer cierta nivelación. Esto generó una controversia enorme porque habían familias, docentes, en general todos decían que el principal elemento a poner energía era lo emocional, ¿no? Lo que habían experimentado en las familias, pero otros decían no, que hay que nivelar porque si no se disparan un tipo de escuelas y otro. Entonces, yo con este contexto os pregunto, primero el tema de cómo abordamos esto con los chicos y con las chicas en clase, y segundo, ¿creen que hay un riesgo de segregación escolar que se agudice entre lo público y lo privado a partir de lo que hemos vivido? Y si es así, ¿cómo podríamos evitarlo? Bueno, para poder responder en poco tiempo no está mal, ¿eh? Que aquí vamos a intentar hacer alguna cosa con las 2 preguntas que has hecho, ¿no? Tómatelo a gusto, no hay problema, no es que... Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que una vez más, después de todo este largo periodo de que los niños, como decía César, han estado escolarizados en casa, cómo se retoma la normalidad, entre comillas, de vuelta al colegio, tendrá mucho que ver con cómo se ha trabajado familiarmente todos los procesos durante todo el periodo que han estado en casa, ¿no? Entonces yo creo que de entrada la escuela lo que tiene que hacer es acogerlos, darles tranquilidad, normalizar la situación lo máximo que pueda, porque hemos visto todo tipo de imágenes que eran como rocambolescas totalmente, de cajas de plástico transparentes, niños dentro, mascarillas infames, bueno, no sé, yo creo que se les tiene que concienciar para que ellos tomen las precauciones que toque, y en los más pequeños, pues obviamente los profesores serán quienes tengan que tomarlo por ellos, porque ellos no podrán hacerlo, ¿no? Dicho esto, claro, cuando ponemos a los niños en situación social es muy complicado mantener las distancias, hacer que determinadas cosas se hagan o no se hagan, y por tanto se tendrá que dedicar un tiempo importante a toda esta parte de prevención o de evitar posibles riesgos derivados del contacto físico, ¿no? Dicho esto, yo creo que tampoco no nos podemos obsesionar con esta parte,
porque es que para eso no salgamos de casa, ¿no? Porque ahora estamos más o menos en este punto. Tengo mucha gente en mi entorno que está como, bueno, pues tiene como microataques de ansiedad, porque de repente cree que no puede hacer nada, que se tiene que volver a encerrar en casa. Y eso tiene mucho que ver con los medios de comunicación. O sea, hemos comunicado súper mal, como siempre. Y todo el tema educativo, ¿cuántos titulares hemos visto que dicen hemos perdido el curso escolar, no hemos aprendido nada? No, o sea, siempre en negativo, siempre en negativo. Por tanto, yo creo que ni hemos perdido el curso, ni hemos dejado de aprender. Probablemente hemos aprendido otras cosas que no estábamos preparadas para evaluarlas y a lo mejor no hacía falta evaluarlas tampoco, ¿no? Entonces yo como indicaciones para la escuela diría que hay una parte de indicación que tiene que ver con el comportamiento general y con el no contacto en la medida de lo posible, y otro es aparquemos los contenidos curriculares si es necesario y dediquémonos a poder trabajar qué les ha pasado a los niños durante todo este tiempo, porque les han pasado cosas distintas y a lo mejor no está mal que compartan qué les ha pasado, y esta podría ser la dinámica de los primeros días de clase, ¿no? Incorporemos a las familias al proceso formativo, que lo hemos estado diciendo igual César que yo, porque han sido los grandes espectadores de todo el proceso este y a veces los sufridores del contacto masivo o el no contacto de los profesores con sus hijos o con ellos mismos. Por tanto, es imprescindible tener una estrategia de comunicación entre la escuela y la familia. Y después, obviamente, se tienen que repensar los espacios sociales de la escuela para construir otra sociabilización, ¿no? Aunque sea complicado, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, de lo público y lo privado, yo creo que ha habido de todo en todas partes, en lo público y en lo privado. Han habido escuelas públicas que han sido unos campeones y campeonas y desde el momento cero han podido cumplir con ciertas, digamos, exigencias del proceso formativo, y algunas que no son públicas, que son concertadas o privadas, que tampoco no lo han resuelto tan bien, ¿no? Yo tengo 3 sobrinos, uno que estaba en la ESO, bueno, que está en la ESO, y en este caso, desde el día 1 ha tenido ocupadas todas las mañanas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, invariablemente, todo bien estructurado, bien organizado, y los pequeños, que tienen 10 y 12 años, el colegio sencillamente las 2 semanas no supo cómo gestionar nada, o sea, desapareció. Y después de Semana Santa reapareció con un plan. Los niños han ido trabajando, los 2 padres teletrabajaban, todo el mundo ha hecho lo que ha podido. Por tanto, en el caso hipotético de que nos vuelvan a confinar, yo creo que no depende tanto de si son los centros concertados privados o públicos, y la segregación ya existe, incluso en los centros públicos. Depende en qué zona está el centro público, tiene una población u otra distinta, y entonces las propias familias y el propio contexto es el que segrega. Y entonces yo creo que esto es un problema de política pública, educativa y social. Entonces, más allá de la batalla que los medios cada año recuperan cuando se preinscriben y cuando inicia el curso, de si público, privado o concertado, o unos buenos y los otros malos, yo creo que tenemos un problema de políticas públicas, educativas y sociales. Si esto lo solucionáramos, los centros harían su trabajo y tendrían que ocuparse menos de si segregamos o no, porque la política no les permitiría segregar, porque ahora estamos segregando de facto en todo el ámbito, en el privado, en el público y en el concertado, ¿no? Lo dejo aquí. Muy bien, pues en la misma línea, siguiendo para no repetirme, yo diría, en relación a la primera pregunta, solamente dos observaciones, ¿no? La primera es que si antes decía que lo primero que yo recomendaría a los centros es que los profesores y los equipos directivos pongan a los profesores, al profesorado del centro, a reflexionar sobre lo que han hecho, cómo lo han hecho, qué resultados obtenidos, lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, yo creo que eso mismo habría que hacerlo en parte con los niños. Es lo que quería decir con este acompañamiento y este seguimiento y esta tutoría, digamos, que puede ser individual y colectiva. Y yo creo que también es muy importante, digamos, hacerlo colectivamente. Creo que eso es fundamental. Digamos, la segunda observación tiene que ver con el currículo.
pensar que se ha perdido el curso porque los niños no han hecho las tareas que hacen habitualmente durante 3 o 4 meses me parece que es, o sea, una cortedad de miras, digamos así. Ahí, y yo diría, hace tiempo que hay una idea que va rondando, que a mí me va rondando, digamos, que la has puesto muchas veces y que tiene poco éxito, pero es igual, yo insisto y la vuelvo a decir, ¿no? Digamos, o sea, los contenidos curriculares actuales son un despropósito porque no hay nadie, digamos, que sea capaz de trabajarlos todos a un nivel de aprendizaje significativo y profundo. Y por lo tanto, ha llegado quizá la hora de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son de todos esos aprendizajes los que sabemos que si no se hacen van a provocar irremediablemente una pérdida para el futuro personal y profesional del alumnado? ¿Y cuáles son aquellos aprendizajes que cuanto más mejor, ninguna duda, pero que bueno, si no se aprenden hoy se pueden aprender el año que viene y tampoco nadie va a ser excluido socialmente, digamos, por no tener eso hoy, ¿no? El currículum actual mezcla las dos cosas. Yo diría, atiende poco las primeras en relación a lo que debería atender y da mucha importancia a las segundas. En situaciones como estas, es lo que antes quería decir, si las escuelas hubieran tenido conocimiento de cuáles son las dinámicas familiares, a lo mejor se hubieran podido dedicar, digamos, a cómo utilizar los recursos presentes en la familia para seguir trabajando esos aprendizajes básicos imprescindibles, en lugar de empeñarse en hacerles hacer tareas que están muy bien, a lo mejor si se hacen en la escuela, pero que desde luego ni se podían hacer, digamos, en el contexto familiar bien, ni tienen que ver con eso que si no se hace se produce una debacle. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, eso de que se ha perdido el curso, de que el currículum, de que yo no estoy de acuerdo. O sea, que un niño de 3 años, de 5 años, de 8 años, de 10 años, porque insisto, aquí de nuevo las edades importan y el nivel importa, digamos, pero en infantil y primaria, ¿cuáles son los aprendizajes básicos imprescindibles? La situación de pandemia era ideal para que se pudieran reforzar estos aprendizajes utilizando los recursos de la familia, pero esta no ha estado la mirada. La mirada no ha estado esta, la mirada ha estado trasladar todo el paquete tal cual, contenidos incluidos. Digamos, hay una reflexión curricular a hacer, que es otra de las que yo creo que deberíamos aprovechar todo esto para hacerla, porque eso ahora ha quedado manifiesto y claro. Pero es igual, se irá la pandemia y volveremos a lo mismo, y volveremos a los mismos currículos y volveremos a que los profesores de X, no quiero decir qué colectivo de tal materia, dirán que con 2 horas a la semana no tienen bastante y necesitan 3. Los otros dirán que necesitan 4 y saldrá un partido político diciendo que hay que poner una asignatura de educación para no sé qué, y otro dirá que no, que hay que ponerla de educación para no sé cuánto, y volveremos a lo mismo. Y esa lógica creo que es una lógica absolutamente nefasta. En relación al segundo tema, también estoy de acuerdo, que la brecha no es públicas y privadas concertadas, la brecha es una brecha, digamos, económica, de capital económico y de capital cultural. Esa es la brecha. Entonces, lo que va a traer como consecuencia esto, desgraciadamente, es que esa brecha se va a incrementar, se está incrementando, porque todo lo que trabajaban esos mínimos en las escuelas, esos básicos imprescindibles, que no se han podido trabajar en las familias en que no tienen ni las condiciones ni el capital cultural, eso sí que son imprescindibles y eso sí que se ha perdido, digamos, pero y por lo tanto la brecha se va a incrementar, pero como decía Mercè, se va a incrementar no en función de concertados y públicos, sino en función del capital cultural, digamos, del perfil del alumnado y del capital cultural de las familias que van al centro. Y cuando un centro sea privado, privado no hay apenas, pero bueno, sí, alguna academia de barrio y tal aún queda, digamos, privados, concertados, digamos, y públicos, cuando el capital cultural de las familias, digamos, por muy, es igual lo que sean, es elevado y los recursos son elevados, pues no tendrán problemas. Y en cambio, digamos, en los otros sí que habrá muchos problemas. Yo creo, sinceramente, que lo peor de la pandemia desde el punto de vista educativo no es que se haya perdido el curso, es que se va a incrementar considerablemente la brecha que tiene que ver con el contexto económico, social y cultural de la familia. Y acabo con otra idea que me parece fundamental, pero que nuestras autoridades hasta ahora no escuchan, aunque se ha dicho muchas veces. Mercè lo acaba de decir,
las políticas educativas hoy ya no pueden ser solo políticas escolares. Las políticas educativas van más allá de la escuela. La escuela sigue siendo fundamental, pero hay que hacer políticas educativas que tengan en cuenta los otros contextos. Y si no, esta brecha se va a hacer cada vez mayor, porque si se incrementa la brecha social y de capital cultural de las familias, se incrementará la desigualdad y retrocederemos aún más, que hemos retrocedido mucho en equidad. Entonces yo creo que esa es otra de las claves que deberíamos tener, reivindicar, pedir, exigir. Oigan, queremos de verdad un departamento de educación, no de escuela. Queremos un departamento de educación. De educación quiere decir políticas educativas, que tienen que ver con todos los contextos que ofrecen recursos y oportunidades para aprender. Y ahí las escuelas son fundamentales. Los centros de educación formal son fundamentales. Pero son unos, en redes. No pueden ser los únicos. Porque si no hacen estas políticas educativas, la brecha se va a seguir incrementando. Luego es verdad que cuando todos pensamos en concertadas y en privadas, suelen ser además centros con un perfil del alumnado, digamos, y un perfil de las familias con un capital cultural, por lo general, elevado, ¿no? Como muestran cuando los resultados y PISA y tal, y las competencias y no sé qué, son mejores. Claro, ¿cómo no van a ser mejores? ¿Cómo no van a ser mejores? Porque lo que miden todas estas cosas no es lo que los niños aprenden en las escuelas, sino lo que han aprendido en todas partes. Y lo que han aprendido en todas partes es mucho, han tenido muchas más oportunidades, muchos más recursos. Entonces, creo que esto es fundamental también para cómo abordamos esta situación posterior. Aunque acabáramos con la pandemia, sería trágico, digamos, que no tengamos en cuenta esto, porque esto con pandemia y sin pandemia sigue actuando. La pandemia lo refuerza y lo hace todavía más visible, pero seguirían actuando igualmente. Wow, tremendo. Sí, César, la verdad. Estábamos tomando apuntes mientras pensábamos en lo que estaban comentando ambos. Quería introducirles un tema que un poco cuando César hablaste de las teorías de la reproducción en la educación, ¿no? Me llevó a pensar qué lugar ocupan los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Y sobre todo hoy, tomando a los medios digitales como medios de comunicación, las redes sociales, los lugares en donde nos informamos, en donde construimos o no conocimiento. Y le decía a Pablo, me voy a mandar una argentineada ahora, y lo voy a hacer. Este fin de semana volvió muchísimo, hubo mucho auge por un director técnico de fútbol que yo considero que es un docente justamente, que es Marcelo Bielsa, que logró un ascenso muy importante en su equipo de la segunda división a la primera del fútbol inglés, y es una persona muy cuestionada muchas veces, y él tiene un discurso y una toma de posición respecto al lugar de los medios de comunicación en la sociedad. Él plantea que los medios de comunicación hoy tienen mucha más importancia, incluyendo a las redes sociales, a lo digital, en la formación de los niños y de las niñas, de los jóvenes y también de nosotros los adultos, que las escuelas o que las familias, ¿no? Y que eso es la verdadera vergüenza. Lo pongo en palabras del profesor Bielsa. Entonces, quería preguntarles qué opinión tienen al respecto, encarándolo desde el lado de la educación crítica respecto a los medios de comunicación digitales, en cuanto a la manera en que nos informamos, la manera en que nos comunicamos, la manera en que nos vinculamos, y también en algún punto si podemos salir de la lógica de meros consumidores de información, y cómo opera esto, sobre todo en las juventudes, en cuanto a la proyección de sus gustos, de sus intereses, de qué expectativas, qué percepciones tienen de su vida actual, de lo que quieren hacer en el futuro. A fin de cuentas, si no está todo demasiado determinado por los medios digitales y por los medios de comunicación, y en desmedro de quizás las expectativas o los valores o en algún punto el sentido de la escuela,
y mismo también incluyendo a lo que las familias pretenden que sus hijos, que sus hijas puedan aprender en el camino de la vida, ¿no? Por así decir. Bueno, otra vez guau con la pregunta, ¿no? A ver qué salida. Bueno, yo he hecho mención antes a los medios de comunicación de pasada. Sí, Yo creo que han sido, en cierto punto, los causantes de que algunas de las cosas se hayan orientado en una dirección determinada desde el punto de vista educativo, ¿eh? Se han escrito docenas y docenas de artículos sobre si se estaba haciendo bien en educación, si no, y normalmente siempre se han escrito en negativo, con lo cual, una vez más, en nuestro contexto, hablo del contexto de aquí, no me he ocupado tanto del contexto internacional en este aspecto, yo creo que han sido capaces de crear un discurso muy, muy nocivo para la educación una vez más, ¿no? En lugar de reconocer. O sea, me he cansado de decir que hemos aplaudido cada día a los sanitarios y nunca hemos aplaudido a los maestros y a los profesores. Y desde el punto de vista de la situación, pienso claramente que lo han tenido bastante más complicado los maestros que los sanitarios. Porque los sanitarios en realidad, digamos que ha habido un pico de trabajo muy importante y es verdad que la pandemia y el virus era desconocida, era desconocido, no tenían, digamos, los medicamentos adecuados, pero sí tenían la formación profesional para poder atender esta situación y esta realidad. El profesorado no, porque de repente le hemos dicho que tiene que ser profesor virtual, que tiene que trabajar en un contexto tecnológico, que tiene que imaginar qué estarán haciendo sus estudiantes en su casa, cada uno en la suya, y esto organizarlo de alguna manera en tiempo real. En tiempo real quiere decir sin previa posibilidad de poder organizar qué se está haciendo y cómo, ¿no? Y claro, una vez más, desde el punto de vista del estudiantado, hemos perdido, por lo que decía César antes, que lo que hemos hecho es las mismas actividades que teníamos pensadas hacer en casa, las hemos trasladado para el Moodle o para el Google Classroom o para lo que sea, y hemos perdido una oportunidad fantástica para formar a futuros ciudadanos críticos con los medios de comunicación, porque de hecho hemos estado en un contexto digital comunicándonos permanentemente y vamos, no lo puedo asegurar porque no tengo evidencias, ¿no? Pero yo diría, por los casos que he visto cerca, que se han limitado a transmitir actividades y después corregirlas y dar feedback o no, porque he participado en algunas actividades en las que se invitaba a estudiantes de secundaria y de bachillerato para contar qué tal les había ido o qué les parecía bien o mal de la situación. Todo el mundo estaba de acuerdo con que un modelo mixto lo veían bien, los de secundaria hablo, lo veían bien, les había servido incluso para aprender a gestionar su propio proceso formativo, algunos, otros no, ¿no? Pero denunciaban claramente el profesor al profesor o profesora que había desaparecido, que no había enviado ningún feedback, que no habían tenido ningún contacto o muy poco, y por tanto ellos eran conscientes de que el proceso de comunicación educativa era fundamental, ¿no? Por eso, en este sentido, lástima no haber aprovechado el proceso de comunicación general, y iría más a lo mismo, ¿no? Si hablamos de educación en lugar de escuela, si educamos en lugar de escolarizar, tenemos una visión más holística del mundo. Si no, nos circunscribimos al mundo, digamos, formal de la educación escolar, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que el reto es, aparte del cambio cultural que siempre es lento, la formación en nuevas alfabetizaciones para el estudiantado. Estamos alfabetizando aún para leer y escribir y no utilizamos para nada las nuevas, digamos, las nuevas alfabetizaciones que tienen que ver con la tecnología y con el mundo multimedia y que son fundamentales para poder gestionar todo lo que te llega desde fuera. Esto por un lado, y por el otro lado es imprescindible tener futuros ciudadanos y profesionales, que son los niños que tenemos en la formación no universitaria, que sean competentes digitalmente, que no alfabetizados tecnológicamente, que ya lo están, pero no son competentes digitales, y para ello
o junto con ello, formar futuros ciudadanos que sean críticos y que sean capaces no solo de acceder a la información, sino de gestionarla para convertirla en conocimiento, en su conocimiento, no en el que el contexto tecnológico o de medios de comunicación le diga que es el adecuado. De todas formas, hay algunos aspectos que hace años que los arrastramos. El modelo físico, por poner un ejemplo fácil, de hombre y mujer, desde el punto de vista de la imagen que tú tienes que dar a otro. Esto tiene que ver con los medios de comunicación desde hace 30 años ya y seguimos aquí. Alguien que esté delgado y que va bien vestido tiene más éxito social que alguien que es grueso y no va bien vestido, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Y esto no tiene que ver con la educación, tiene que ver con los patrones y los modelos sociales que los medios de comunicación se ocupan de transmitir. Ya, lo dejo aquí. Bueno, yo la verdad es que pienso que la influencia de los medios es una influencia enorme, ¿no? Hay dos anécdotas que siempre que hablamos de esto con gente, yo me vienen a la mente, y es la primera es que muchas veces me he encontrado con madres y padres de niños pequeños que se maravillan, digamos, de que los niños cuando tienen 2 años ya empiezan a jugar con pistolas y a pegar tiros y a tal, y las niñas les encanta, qué sé yo, la Frozen, la no sé qué, la tal, y dicen, pero si en casa no lo ven, pero si nosotros no lo reforzamos, si nosotros no apoyamos eso, pero ellos lo ven porque está en todas partes, esos estereotipos, digamos, están absolutamente en todas partes. La otra anécdota, y lo curioso es que no son conscientes los padres cuando dicen eso, es como si fuera mágico, ¿no? Dicen, pero ¿cómo es posible? Pero si nosotros no reforzamos eso, lo contrario, y no piensan que no es eso, la radio, la manera, los escaparates, la ropa y los vestidos para los niños, para las niñas, todo, absolutamente todo, los dibujos animados, absolutamente todo lleva ahí, ¿no? La otra es cuando dan los resultados de PISA, de competencias, del SINCE, yo qué sé, de los estudios estos comparativos de resultados, ¿no? Que los medios siempre dicen, me llama mucho la atención y me enfada mucho, la escuela obtiene peores resultados, la escuela española obtiene peores resultados catalana que la no sé quién. ¿La escuela? O sea, la escuela, ellos no tienen nada que ver con eso. No es la sociedad, es la escuela. Pues siguen diciendo eso. Y lo peor no es que lo digan, lo peor es que no hay ninguna conciencia, digamos, de lo que eso recubre como filosofía y como idea, digamos, del impacto de los medios. Yo creo que aquí es una vez más uno de estos temas muy complicados, ¿no? Porque, y es uno de estos temas donde funciona eso de que, Ezequiel, yo creo que funciona eso de que la culpa la tienen los otros, ¿no? Digamos, los medios hacen eso, es verdad, pero los medios hacen eso porque es lo que la gente vemos, porque si baja, digamos, el índice de audiencia, digamos, los medios hacen otra cosa. Es como lo de los políticos, ¿no? Claro, los políticos son terribles, pero al menos aquí los votamos, digamos. ¿Por quién los votamos? Digamos, entonces que es el pez que se muerde la cola, ¿verdad? Digamos, es el pez que se muerde la cola, y ahí sí que hay, yo creo que ahí es donde los centros educativos son los únicos que pueden hacer tomar conciencia. O sea, antes decía, hay muchos entornos que ofrecen oportunidades y recursos para aprender, cierto. Pero solamente hay un entorno que yo creo que tiene la capacidad y la posibilidad de hacer algo fundamental, que es proporcionar herramientas de reflexión crítica a las personas sobre lo que aprenden, independientemente de dónde lo aprendan. Y eso creo que la única institución que hoy en día lo puede garantizar para todo el mundo es la escuela. En la escuela, y son las instituciones de educación formal. Porque es verdad que en algunas familias esto lo pueden hacer, pero no se puede garantizar para todas, ni muchísimo menos. Digamos, la única institución que tiene todavía esta capacidad para hacer un análisis crítico de los medios, para realmente... Se trabó, ¿no? ¿O solo a mí? No.
hacer nadie. Si eso no se hace desde las instituciones de educación formal, no hay nadie que lo pueda garantizar. Es absolutamente fundamental introducir espacios de reflexión en el contexto escolar sobre las posibilidades que ofrecen los medios en el buen sentido y en el mal sentido desde el punto de vista de la formación y de la... Hablado de una educación con mayúsculas que favorezca el pensamiento crítico, que promueva un currículum con mínimos imprescindibles pero también máximos deseados o deseables, que conecte escuela con comunidad, promueva la equidad. O sea, vaya, yo suscribo todo. La pregunta es ahora cómo vamos hacia allí, y como docente universitaria me pregunto cuál puede ser mi papel, ¿no? Por lo tanto, todas estas cuestiones, claro, vemos que son deseables, que estamos todos de acuerdo, pero a la vez vemos que no estamos preparadas para hacerlo, o sí estamos preparadas, pero no del todo, ¿no? Entonces, tanto profesorado como familias, incluso medios, quienes trabajan en los medios, que se acaba ahora esta pregunta buenísima también, Ezequiel, no estamos preparados. ¿Qué mensaje podríamos enviar desde aquí al profesorado universitario y de centros de formación profesional también, que es importante que vayamos de la mano, ¿no? Y no los separemos, de todos los ámbitos del conocimiento que conecten con la educación? Porque a veces nos quedamos en educación, psicología, maestro, pero también yo incorporaría economía, sociología, política, que también están implicados, como hemos visto en esta charla, ¿no? ¿Qué mensaje les mandamos para poder promover todo esto, todo este pack tan fantástico? Porque si no cambiamos la universidad, si no cambiamos la manera de formar a los futuros maestros, psicólogas, políticas, etcétera, ¿podemos llegar a todo esto? Bueno, yo creo que voy a cerrar el círculo, ¿no? Porque cuando he empezado os decía que creo que es fundamental tener una vida, o sea, elevar un poco el punto de mira y tener una visión como más global, ¿no? Y aquí, ya que has hecho mención específica a la universidad, yo creo que la universidad es la única que tiene, o sea, no la única que tiene, es la única que tiene la posibilidad de poder favorecer esta visión global a través de la investigación y la innovación, de la que no hemos hablado en todo el rato, ¿no? Y de la necesidad de recoger evidencias de lo que nos está pasando. Yo creo que uno de los grandes fallos de toda la etapa esta de confinamiento y de pandemia es la poca capacidad en general que el sistema formativo en sí ha tenido de recoger evidencias de lo que ha pasado. Y las que ha recogido, otra vez, vuelven a ser como eslogans publicitarios. Y os pongo un ejemplo. En mi universidad, como supongo que en todas, los equipos de dirección han pedido un resumen de todos los datos que tenían que ver con acceso a videoconferencias, cantidad de correos electrónicos que se han enviado, conectividad diaria de cuántos estudiantes estaban conectados dónde, cuántos profesores han accedido a no sé qué recursos. Y esto lo presentaron en el claustro la semana pasada. Claro, uno espera después de todo esto que esto vaya acompañado de un plan para poder decir, vale, muy bien, esta situación es esta, estas herramientas han servido, la realidad exige todo esto y hemos planteado que para septiembre haremos todas estas cosas. Nada, nada. Pero esto también ha pasado, antes César decía, el Departament d'Educació ha sido el gran ausente de todo eso. De hecho, el conseller ha hecho creo que 2 ruedas de prensa en todo el proceso, 2 únicas, ¿no? Y dicen, otra vez hacen lo mismo, 50.000 dispositivos para las familias que no tienen. Vale, ¿y qué? Vuelvo a lo de antes. O un webinar donde se han conectado 2.000 profesores. Vale, ¿y qué? ¿Sabemos al profesor para qué le ha servido esto? Entonces yo creo que hasta el momento en que seamos capaces de tener evidencias de lo que realmente funciona y no seremos capaces de generar esta visión general.
Y yo creo que también otro problema que tenemos, pero que no está en nuestras manos, es que realmente tengamos líderes que sean capaces de diseñar procesos transformadores. Entonces, ahora mismo, a todos los niveles, casi tenemos líderes que están más preocupados de mantenerse en el sitio que están, que no de incidir en cambiar el mundo que en teoría están liderando, ¿no? Entonces, con esto siento ser tan crítica, pero durante todo este tiempo, una de las reflexiones que he hecho más veces conmigo misma es decir, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, o sea, hay emergencia de todo tipo y continuamos en el mismo punto. O sea, aquello que decíamos de la visión comunitaria, tampoco, o sea, este fin de semana estaba hablando con una jefe de estudios de un cole de primaria y ellos se han organizado con ellos mismos en el cole. Y es de un pueblo pequeño, que todo el mundo se conoce, que todo está cerca. Pues ni así, o sea, tampoco no estamos viendo esta visión. Y lo de la formación profesional está bien que lo saques, porque siempre hablamos de todo y no mencionamos explícitamente la formación profesional, que son los que estamos preparando para incorporarse a este mundo real más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este caso no se ha hecho, por lo menos públicamente, una reflexión para decir, muy bien, todos estos profesionales que tenemos formándose aquí, ¿cómo deberíamos de formarles para que realmente estén preparados para este mundo donde les tocará trabajar en un periodo de 1, 2, 3 años, ¿no? No es una reflexión que hayamos hecho tampoco. Entonces, para sintetizar, lo que quería decir es, muy bien, tener esta visión general supone, entre otras cosas, un cambio cultural, por tanto, lento. Para poder agilizar este cambio necesitaríamos equipos de liderazgo a todos los niveles que realmente sean capaces de subir a un globo y de ver la realidad como mínimo desde 400 o 500 metros. No hace falta ver qué está pasando en Harvard u Oxford, pero sí que está pasando en el entorno que tú tienes alrededor, ¿no? Porque este es sobre el que podrás incidir más rápido. Y después también sería fundamental, con la misma idea esta de visión 360, que los procesos educativos no fueran compartimentos estancos. O sea, no tiene ningún sentido que la universidad no esté conectada directamente con la secundaria en general, bachillerato, formación profesional, y tampoco no tiene demasiado sentido que la visión que los niveles educativos tengan siempre de la universidad, a lo mejor nos lo ganamos a pulso, es que somos los teóricos de la realidad y que nosotros qué sabemos de otros niveles educativos. Entonces, en la medida, nosotros tenemos unos proyectos que se llaman PON, que es un proyecto, en catalán PON quiere decir puente, financiados por el Consejo Social, orientados claramente a trabajar conjuntamente grupos de investigación de la universidad con centros no universitarios. Y la verdad es que, aparte de que nos lo pasamos bien haciendo el proyecto, conseguimos mucho y positivo tanto desde lo que nosotros podemos aportar y ayudar a los centros escolares como ellos nos ayudan a formar los mejores profesionales de la educación, en este caso futuros maestros. Por tanto, creemos redes de trabajo conjunto, no solo de comunicación, sino de trabajar y de recoger evidencias simultáneamente de las dos realidades que estamos trabajando para ver cómo se genera esta línea de trabajo conjunto, ¿no? Y lo dejo aquí. Bueno, a ver, yo no doy clase, contrariamente a lo que hace Mercè, en formación del profesorado, no sé si vosotros dais, sí que doy clase, digamos, en formación de psicólogos de la educación a nivel, sobre todo, de maestría últimamente, ¿no? Y de máster. Entonces, conozco, no obstante, el ámbito, porque tengo colegas y colaboradores que sí que imparten docencia en formación personal, ¿no? Pero mi análisis no me atrevo a decir que esto sea aplicable, digamos, también a formación personal. Digo esto y hago este preámbulo porque soy muy crítico, digamos, soy muy crítico con la universidad en general y con la mía en particular, lo cual no quiere decir que la quiera mucho y que me siento absolutamente comprometido con la universidad, pero no me gustan muchas de las cosas que veo, ¿no? Y no me gusta la cultura que hay, que creo que a lo mejor en todos los ámbitos tiene su incidencia negativa, pero en el campo de la educación
yo diría más, ¿no? Esta especie de individualismo y de competición individualista que nos invade, digamos, y que una investigación en educación se valore, digamos, por el impacto de la revista donde lo publicas, en lugar de por el impacto en transformar la realidad, que es lo que nosotros tenemos que hacer en educación, es algo que me provoca una gran desazón, ¿no? Y forma parte de la cultura, forma parte de la cultura que todos entramos ahí, queramos o no, y todos jugamos a eso de una manera u otra. Eso no me gusta en absoluto. Tampoco me gusta porque tiene otra vertiente o sea, claro, normalmente, a veces se critica a los profesores de secundaria de que están muy centrados en el contenido, que están en lo suyo, la libertad de cátedra, que se creen los dueños de la clase. Yo, mi experiencia, no sé, Mercè, y no sé vosotros, pero es que ojalá los profesores de universidad en general, eso no quiere decir que no haya excepciones, nos coordináramos tanto y trabajáramos tanto en equipo como muchos profesores de secundaria. Para decirlo de otra manera, digamos que refleja bien mi visión crítica. Digamos, no trabajamos en equipo en la universidad, excepto en investigación, pero en docencia cada profesor va a la suya en general, salvo honrosas excepciones. Entonces yo diría, es muy difícil cambiar esta cultura, es muy difícil. Y una vez más creo que nosotros somos responsables, como decía antes, porque somos los que estamos ahí, pero las políticas y el contexto no ayudan, ¿no? No ayudan en absoluto, digamos, las políticas que se hacen desde la universidad y desde las administraciones. Daré un ejemplo, porque yo creo que va también en la línea de lo que decía Mercè, ¿no? Si a mí se me preguntara qué es lo fundamental en la formación, inicial o en servicio del profesorado, yo diría ligar tres cosas que hoy en día no están absolutamente separadas la una de la otra. Y si queréis, luego mencionamos ejemplos. Uno, la innovación. ¿Qué protagonismo han tenido las universidades en los movimientos de innovación que se han desarrollado en Cataluña estos últimos años? Una influencia, yo diría, periférica. La iniciativa, digamos, ha venido de otros contextos. Las universidades no, se han subido algunos, pero tal. La otra, la formación, que sigue siendo, digamos, patrimonio de los departamentos especialistas en formación profesorada. Y otra, la investigación, que se dedican a publicar donde podamos para que nos den impacto, para poder progresar, digamos, en las carreras académicas. Innovación, investigación y formación están absolutamente separadas en general. Luego hay excepciones, insisto, que nadie se sienta aludido, digamos, pero en general son tres políticas diferentes. Los que hacen la política de formación del profesorado no piensan en la política de investigación en educación, ni piensan en la política de innovación. Bueno, pues ahí hay algo a hacer, ¿no? Veamos, ahí hay algo a hacer. Desde esta visión más amplia de la educación, oigan, digamos, habría que vincular las estrategias de innovación a procesos de investigación y a procesos de formación. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir quemando la buena voluntad de mucha gente, porque yo no creo que sea un problema ni de falta de esfuerzo, ni de buena voluntad, ni de querer hacerlo, sino de que efectivamente no hay claridad en las políticas educativas, no hay claridad en el diseño de las políticas, ni a nivel de formación, ni a nivel de investigación, ni a nivel de innovación. Y es muy lamentable, porque yo soy de los que pienso, el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en Cataluña, digo Cataluña porque es lo que tenemos más cerca y conocemos más, lo siento Ezequiel, pero los otros conocemos la realidad aquí, los esfuerzos que se han hecho en innovación estos últimos años, ¿cuántos equipos han visto involucrados? ¿Cuántos esfuerzos han dedicado? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo, muchísimo. Si esto hubiera estado inmerso en una política clara, con prioridades claras, y en investigación, todos vosotros hacéis investigación, hacemos investigación. No me negaréis, digamos, y conocemos a muchos grupos que lo hacen, el esfuerzo y la dedicación. Pero lamentablemente todos sabemos que cuando hacemos investigación muy vinculada a la innovación y a la intervención, eso tenemos luego dificultades para ubicarlo, digamos, en revistas de impacto, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo repercute en la formación y en los planes de estudio y en las actividades a nivel de formación? Difícil, porque los consejos de estudio, tal, no sé qué, las estructuras que tenemos, es decir, son tres políticas que están absolutamente separadas. Entonces yo diría, reivindiquémoslo. O sea,
crítico, pero peleón, digamos, no crítico para quejarnos, reivindiquémoslo, digamos que no nos gusta lo que hay, pero que queremos esto, y mientras tanto sigamos haciendo lo que podamos, que está muy bien que investiguemos, que tengamos, que innovemos, pero no dejemos de reivindicarlo, porque si nos ponemos cada uno a hacer lo que nos gusta hacer y donde nos va bien hacerlo, porque ya tal y nos apetece, pues mal, porque no cambiará, aunque avancemos mucho a nivel de conocimiento. Pero en educación, una de las cosas importantes, mi experiencia me dice, después de haber pasado por muchos sitios, que en educación no basta con tener la razón. Una vez uno tiene la razón y ha acertado en la respuesta a nivel teórico, a nivel de investigación, a nivel de fundamentación, etcétera, tiene resuelto como mucho el 10% del problema. El otro 90% no tiene que ver con eso. Tiene que ver, digamos, con políticas, con economía, con relaciones de poder, con cuestiones institucionales. Y ahí nos hemos de involucrar también, porque si no nos involucramos y hacemos únicamente en este 10%, estará muy bien, pero no cambiaremos muchas cosas. Entonces yo diría, juntemos, hagamos una reivindicación a las autoridades que definen las políticas educativas públicas. Oigan, señores, vinculen la investigación con la formación y con la innovación. Vincúlenlo, hagan convocatorias que obliguen a vincular esto, primen eso, valoren eso, apóyenlo. Y sobre todo, háganlo durante un tiempo. No lo hagan este año, el año que viene lo olviden, sino déjenlo unos cuantos años para ver qué es lo que da de sí. A ver, voy a coincidir con que es una lástima terminar esta reunión porque, no sé, ha sido una experiencia de aprendizaje alucinante y que estoy seguro que lo será para todos quienes lo vean. Así que no me queda más que primero agradecerte, Mercé, enormemente que hayas participado en esta instancia. Un placer. Con tu sabiduría, con tu experiencia, con tu vínculo también entre lo político y lo académico, que siempre, y estos espacios en los que transitas, ¿no? En formación profesional, primaria, secundaria, escuela magisterio, con tantas perspectivas. Yo la verdad es que, bueno, todos tenemos la suerte de tenerte aquí en la misma comunidad y aprender mucho de ti. Así que muchas gracias. Gracias, un placer. También te quiero agradecer por siempre estar disponible para todas las iniciativas que desarrollamos quienes estamos en esta carrera de tener una trayectoria como la que vosotros dos tenéis, de siempre compartir tu conocimiento y ponernos preguntas, tensiones, que no hacen más que dar ganas de ponerse a trabajar y tener cierta implicación. Yo reconozco los dos y también porque he trabajado con César, he tenido la posibilidad de escribir con él e incluso encontrarme con mi hijo y su nieto en el teatro, viéndolo juntos, a ver cuándo podremos hacerlo de nuevo, teatro infantil, de este interés que siempre has tenido por divulgar lo que investigativamente hace e incidir en la política pública, ¿no? Esperemos que ahora, desde la academia, podamos tener esa posibilidad de tener un impacto mayor. Yo creo que esto está pasando en ciertas medidas. Si tú ves los debates, por ejemplo, en Argentina, en Chile, nosotros hemos estado un poco insertos ahí, en Uruguay, hemos visto que paradójicamente, y aquí en España en ciertos espacios también, se ha dado esta simbiosis. Esperemos que esto pueda continuar y en ese sentido nos queda algo de optimismo. Así que, César, de verdad, muchas gracias por estar siempre ahí y por enseñarnos tanto, bueno, a los dos. Así que, nada, muchas gracias. No sé si Raquel o Ezequiel quieren comentar algo más, si no ya lo dejaríamos hasta acá. Lo último, sí, solo agradecer y pedirle disculpas que me salí 2 veces, justo después de hacer la pregunta sobre el rol de los medios de comunicación digitales. Así que... Sobre Bielsa la pregunta. Bueno. Así que, César, Mercé, mil gracias. Ha sido un placer muy grande. Muy bien. Lo mismo, muchas gracias a los dos y a todos por el diálogo. Gracias por la oportunidad. Y nada, feliz verano, feliz descanso, más que merecido este año, creo. Y seguimos en contacto en el ciberespacio. A ver si hoy día mismo lo compartimos con todos nuestros, la gente que ve el video y con vosotros mismos. Que estén muy bien.